Esto es muy preocupante, y muchas personas, especialmente en Europa, han temido que Rusia pudiera usar armas nucleares. Sin embargo, está quedando cada vez más claro que el mayor peligro en este momento, en 2024, es en realidad la posibilidad de que Israel use estas armas, las cuales ya ha apuntado. Oh, absolutely. Absolutely. No, the Russians have Oh, absolutamente. Los rusos viven en una situación muy diferente. Se están enfrentando a Occidente, principalmente a Estados Unidos, pero también a Francia y al Reino Unido, que poseen armas nucleares. Por lo tanto, serían muy cuidadosos al usar las suyas. En contraste, los enemigos de Israel no tienen armas nucleares. Israel mantiene una especie de monopolio nuclear en Medio Oriente, lo que le permite usar su arsenal nuclear como un disuasivo contra los países circundantes que no pueden responder de la misma manera. as a threat to surrounding countries that these could not possibly answer. Hello everybody, this is Pascal and today... Hola a todos, soy Pascal, y hoy hablo por segunda vez con el profesor Dr. Wolfgang Streeck, uno de los académicos más destacados de Alemania en relaciones internacionales. El profesor Streeck fue director del Instituto Max Planck para el estudio de las sociedades en Colonia. Además de sus numerosas publicaciones académicas, también contribuye regularmente a revistas populares y blogs. Hace un mes, publicó un artículo importante en Sidecar titulado Amo y Servidor, en el que discute la política de Alemania hacia el genocidio en Gaza y el papel de la bomba nuclear que posee Israel en un posible conflicto regional más amplio. Este es el tema que queremos discutir hoy. Así que bienvenido y gracias por unirse a mí de nuevo, profesor Streeck. Thank you for joining me again, Professor Streeck. Gracias por recibirme. Professor Streeck, Profesor Streeck, ¿qué está pasando con Alemania? ¿Por qué apoya incondicionalmente a Israel? Entendemos, gracias a Walt y Mearsheimer, algunas de las razones institucionales por las cuales los estadounidenses están tan comprometidos con Israel. Hablaremos de esto un poco más tarde, pero ¿qué pasa con Alemania? La gente no lo entiende. En Asia Oriental y Sureste Asiático, la gente no entiende Europa, y Alemania en particular. Quiero decir, hay otro genocidio, y Alemania steps in way de todas las personas que están cometiendo el genocidio. ¿Qué está sucediendo? on the side of the people who do the genocide. What's up? Yeah. Now, in order to understand Germany, you have Sí, ahora, para entender Alemania, tienes que tener en cuenta que la historia es una fuerza muy poderosa. Perdura mucho tiempo. Para entender a Alemania, debes recordar la rendición incondicional de 1945, que dividió al país no solo en dos partes, sino que también resultó en que grandes partes de lo que solía ser Alemania Oriental fueran asignadas a Polonia, Chequia y demás, incluyendo Rusia. Lo que quedó fue Alemania Occidental, que era muy pequeña en comparación con lo que Alemania solía ser, y era por razones válidas, algo así como un país paria que dependía de su firme integración en el llamado Occidente para su regreso como una nación respetable. Ahora, hasta la unificación alemana en 1990, o incluso más allá, Alemania nunca tuvo una idea independiente de su propia nacionalidad. Estaba muy fuertemente bajo el control o la guía estadounidense. Incluso ahora creo, 38,000 tropas estadounidenses están estacionadas en suelo alemán. Es muy parecido al tamaño de la fuerza en Okinawa. Además, un número desconocido de bombas nucleares estadounidenses y otros dispositivos nucleares están estacionados en Alemania. Alemania también ha sido utilizada como la principal base operativa para las intervenciones estadounidenses en Medio Oriente, particularmente en la guerra contra el terrorismo desde 2001. Así que, lo profundo resulta de los formuladores de políticas exteriores ideas está esta idea de que Alemania en verse como una entidad independiente, sino como parte de más, el Occidente. as Germany, but as part of something else, the West. Now, after 1990, it increasingly became Europe. Después de 1990, Europa se convirtió cada vez más en el punto focal. Si le preguntaras a un político alemán dónde residen los intereses de Alemania, probablemente dirían que en Europa. Además, parte del resurgimiento de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial fue su temprana relación con Israel.
El canciller de la República Federal Alemana a partir de 1949 y David Ben-Gurion a menudo eran representados discutiendo qué podía hacer Alemania para ofrecer alguna forma de compensación por el Holocausto. La conexión Adenauer-Ben-Gurion fue crucial para la reputación de Alemania como un país algo respetable después de 1949. Esta historia, la falta de una autodefinición nacional junto con la dependencia de los Estados Unidos y una relación visiblemente positiva con Israel, fue significativa. Ben-Gurion fue bastante claro. Necesitaba apoyo para el programa sionista de expansión israelí en Palestina, y lo recibió. Por lo tanto, cuando Angela Merkel, durante su cancillería, creo que fue en 2008, declaró la existencia de Israel como un interés nacional fundamental de Alemania, no fue por casualidad. Fue una continuación de la autodefinición alemana que había estado evolucionando desde 1949. Simpatizo mucho con tu visión de la decisión de Alemania en un contexto histórico. Por otro lado, incluso durante la Guerra Fría, me parece que algunas administraciones, como la de Willy Brandt, con su famosa Ostpolitik, no estaban tan alineadas con los estadounidenses como lo están hoy, 30 años después de la caída del muro de Berlín. Entonces, algo ha cambiado durante estos 30 años. Y lo vemos no solo en Alemania. Está sucediendo en toda Europa. Esto es cierto incluso para lugares como Suiza, donde de repente la idea de ser un buen ciudadano global significa alinearse con Occidente y los Estados Unidos contra todas las fuerzas del mal percibidas, ya sean en Rusia, Oriente Medio o China. Es una narrativa de nosotros, los buenos, contra ellos, los malos. Y Alemania parece ser particularmente fuerte en esta postura. ¿Puedes explicar por qué podría ser? Can you explain to yourself why that is? No, first of all, I would like to say that this is a very accurate description. En primer lugar, me gustaría decir que esta es una descripción muy precisa. También se aplica no solo a Alemania, sino al resto del mundo occidental. Ahora, ¿de dónde viene esto? Diría que la era de Willy Brandt fue un tiempo en el que hubo intentos muy tentativos y cuidadosos de no estar completamente bajo el patrocinio estadounidense y de desarrollar alguna idea independiente sobre cómo debería organizarse Europa más allá y fuera de la Guerra Fría. Eso era arriesgado, y Brandt, junto con Genscher, el ministro de Exteriores de la época, siempre corrían el riesgo de ser señalados por Estados Unidos como poco fiables. Kissinger, en particular, fue una figura muy difícil en este contexto. Para superar esta sospecha, en la década de 1970, ofrecieron a los estadounidenses estacionar misiles nucleares de alcance intermedio en Alemania, lo cual era bastante arriesgado porque eso les daba a los estadounidenses 2 bases para disparar a la Unión Soviética. Incluso podrían usar sus misiles europeos unilateralmente para un primer ataque y luego permanecer allí, mientras mantenían los otros misiles intercontinentales. Alemania, como recordarán, vio a sus ciudadanos realizar enormes manifestaciones contra este estacionamiento en la década de 1980. Esto terminó con Alemania aceptando estos misiles estadounidenses, lo que facilitó en 1990 que los estadounidenses accedieran a la reunificación alemana. A partir de entonces, hubo casos de lo que se puede llamar obstrucción secreta de la política estadounidense, especialmente en relación con Rusia. Primero estuvo Schröder y Chirac negándose a unirse a la invasión estadounidense de Irak. Luego, en 2008, Merkel y Sarkozy bloquearon la adhesión de Ucrania a la OTAN. Merkel and Sarkozy blocked the accession of Ukraine to NATO at the NATO summit meeting. They were the only ones, but they mattered. En la cumbre de la OTAN, ellos eran los únicos que importaban, y en su último año como presidente se dio cuenta de que su profundo deseo de ver a Ucrania unirse a la OTAN no podría cumplirse. Luego siempre había momentos en los que intentaban desarrollar algunas ideas propias. Esto terminó con la llegada de Donald Trump a la presidencia. En Europa, esto resultó en pánico generalizado. La era del abandono, absolutamente. También la pura imprevisibilidad. Cuando Biden llegó, básicamente le lamían los pies. Tan agradecidos estaban de que la vieja postura estadounidense había regresado, después de que había sido completamente incierto qué estaba planeando Trump y en qué medida aún hablaba por el ejército estadounidense y los servicios secretos. Era incierto si esto seguía siendo un gobierno integrado o si era Trump en la cima
y luego un Estado profundo, haciendo lo que querían. En cualquier caso, incluso el desastre de Afganistán, la retirada completamente unilateral de Estados Unidos de Afganistán, no cambió este profundo deseo de restaurar la confianza de Estados Unidos en la fidelidad de sus aliados europeos. Es en este contexto que debe entenderse la reacción a la política estadounidense sobre Ucrania y ahora sobre Israel. Tal vez hablemos un poco más sobre eso. Ahora hay el mismo pánico que hubo en 2016 cuando Trump fue elegido por primera vez, y realmente hay un miedo profundo de que esto pueda repetirse. Todos intentan realizar actos mágicos como jurar lealtad eterna a Estados Unidos para evitar este desastre. Everlasting allegiance to the United States in order to prevent this disaster. Voluntary servitude La servidumbre voluntaria y el miedo al abandono conducen a resultados muy preocupantes. Esto incluye al actual canciller en funciones, que se para al lado del presidente de Estados Unidos, declarando que pueden terminar un proyecto de infraestructura cuando lo deseen. También llevó al ex canciller a admitir que el único propósito del acuerdo de Minsk era ganar tiempo para militarizar Ucrania. Estas acciones son increíblemente dañinas. Ahora vemos un apoyo incondicional a otra iniciativa desconcertante que podría resultar, en el mejor de los casos, en limpieza étnica y, en el peor, en genocidio. La situación es tan grave como la que hay en Israel. Hablemos de esto, porque en tu artículo mencionas que Alemania ha suministrado varios submarinos a Israel. Algunos de estos podrían estar ahora equipados con armas nucleares. Si ese es el caso, Alemania debe haber estado al tanto. ¿Podrías elaborar al respecto? No, all of them. The six by now Dolphin class. No, todos ellos. Los 6 submarinos de clase Dolphin son capaces de lanzar misiles nucleares. Son increíblemente peligrosos porque submarinos como estos son muy difíciles de localizar. Pueden ir a cualquier parte sin que nadie se dé cuenta y luego disparar a casi cualquier objetivo, no solo en Medio Oriente, sino incluso más allá. Los alemanes han entregado armas devastadoras y poderosas. Y creo que ThyssenKrupp, que los produce, ahora tiene este enorme conocimiento tecnológico de cómo hacerlo. No es fácil construir estas cosas. Lo que uno tiene que recordar es que le dieron a Israel no solo un arma de último recurso en caso de que su existencia estuviera amenazada, sino también una herramienta que ya juega un papel en los cálculos estratégicos actuales de su gobierno e influye en el comportamiento de los países que rodean a Israel. Ahora, se estima que Israel tiene alrededor de 400 ojivas nucleares de varios tipos. Cuando la gente habla de armamento nuclear, la mayoría piensa en bombas tipo Hiroshima que lanzas sobre ciudades para aniquilarlas. Eso se puede hacer, y también se puede hacer con armas convencionales, como ahora vemos en Gaza. El aspecto más interesante es que estas armas ahora pueden ser dirigidas con mucha precisión a todo tipo de lugares, como por ejemplo, Konzentrationer till Waffensatzpaíses. To all sorts of places, like for example, troop concentrations in other countries. The difference between tactical and strategic nuclear arms is now. La diferencia entre las armas nucleares tácticas y estratégicas casi se ha borrado. Los israelíes no solo poseen 6 submarinos, también tienen una vasta flota de aviones de combate capaces de entregar bombas nucleares. Estos aviones pueden volar a Teherán y volver sin reabastecerse de combustible mientras transportan una carga nuclear. También tienen misiles. El tríada, submarinos, misiles y aviones, está todo en su lugar. Según algunas estimaciones, el arsenal nuclear de Israel es el más tecnológicamente avanzado, clasificándose justo detrás o al mismo nivel que el de Estados Unidos. Para mí, el hecho de que el actual gobierno israelí esté siguiendo su estrategia actual es en parte porque creen que si su apoyo en la opinión pública y la política estadounidense se debilitara, considerando la teoría de Mearsheimer sobre el lobby israelí, todavía tendrían sus propios medios para continuar sus acciones, incluso sin el respaldo estadounidense. Esto crea una especie de bucle de retroalimentación inteligente. Cuanto más se dan cuenta los estadounidenses de que si no apoyan la política israelí con respecto a los palestinos, los israelíes procederán por su cuenta sin el apoyo estadounidense, más cautelosos tienen que ser. No quieren frustrar a sus aliados, quienes podrían entonces tomar acciones más allá del control de Estados Unidos.
beyond the control of the United States. We are at the point where the tail is not Hemos llegado a un punto en el que no solo la cola está moviendo al perro, también está amenazando con castigar al perro si no obedece. Esta situación es muy aterradora. Muchas personas, particularmente en Europa, han estado preocupadas de que Rusia pudiera usar armas nucleares. Sin embargo, está quedando cada vez más claro que a día de hoy, en 2024, el mayor peligro en realidad radica en Israel, que ya ha hecho amenazas de usar estas armas. using these weapons, which it has already Oh, threatened. absolutely, absolutely. No, the Russians have. Oh, absolutamente. Los rusos viven en una situación muy diferente. Se están enfrentando a Occidente, principalmente a Estados Unidos, pero también a Francia y al Reino Unido, que poseen armas nucleares. Por lo tanto, serían muy cuidadosos al usar las suyas. En contraste, los enemigos de Israel no tienen armas nucleares. Israel mantiene una especie de monopolio nuclear en Medio Oriente, lo que le permite usar su arsenal nuclear como un disuasivo contra los países circundantes que no pueden responder de la misma manera. As a threat to surrounding countries that these could not possibly answer. Yeah, but in your article you go En su artículo, usted profundiza más. Usted menciona repetidamente que Israel y los fanáticos religiosos actualmente en el poder tratan la Biblia como si fuera un registro de la propiedad. Esa es una expresión impactante. Además, a menudo recurren a analogías religiosas. Un concepto sobre el que expresa preocupación es la opción Sansón. ¿Podría explicar eso? one of the ones that you fear about is the Samson option. Could you explain that one a little bit? Yeah, that is this last resort part of La última opción de la capacidad nuclear de Israel es la habilidad de amenazar a otros con la aniquilación si atacan a Israel de una manera que pudiera destruir el Estado. En ese momento, Israel usaría sus armas nucleares. Sin embargo, estoy convencido de que el verdadero impacto político del arsenal nuclear israelí entra en juego mucho antes de tal momento. Actualmente, la existencia de Israel no está en juego, todo lo contrario. Pero su enorme superioridad militar alienta acciones que otros países podrían no ser capaces o dispuestos a tomar, o temerían tomar. La operación en Gaza es un ejemplo de algo que va más allá de lo que la gente podría haber imaginado que sucediera en los últimos años, especialmente frente al público mundial, y sin embargo, no pasa nada. En el territorio de Gaza, parece que 200 o más periodistas han sido objetivos y asesinados. Si incluso 2 o 3 periodistas fueran encarcelados en Rusia o Irán, es probable que la comunidad periodística mundial comenzara a protestar. Pero en este caso, no escuchas nada. Además, si ves las noticias de la televisión alemana, a veces muestran brevemente imágenes de niños hambrientos acercándose a los camiones de socorro de las Naciones Unidas, luchando desesperadamente por la pequeña cantidad de comida que los israelíes han permitido entrar. Estas imágenes se muestran solo por 1 segundo o 2, como si casi fueran cortadas de la transmisión. De lo contrario, nunca las ves. Hay una situación grave donde la gente ha sido bombardeada fuera de sus hogares y se les priva de medicinas, comida, agua, electricidad, y los periodistas que podrían informar sobre estas condiciones están siendo eliminados. Y aún así, no pasa nada. The journalists that could report about it are being eliminated, and nothing happened. At least in Germany. Al menos en Alemania, la estrategia ahora es muy clara, transparente y obvia porque la mayoría de la gente ha hablado de ella. La estrategia es seguir bombardeándolos y hacer que desaparezcan, ya sea porque en algún momento Egipto abrirá sus fronteras o porque morirán. Pero a Israel no le importa, solo quiere que la gente se vaya. Tiene la audacia de pretender delante de todos que Hamás es quien comete genocidio y que todo es culpa de Hamás. El hecho de que creamos eso nos lleva a nosotros, la gente pensante, tú, yo y aquellos que ven esto, a cuestionar cómo es posible que decenas de millones de personas en Smuls y Europa permitan que eso suceda y que el proceso político lo permita. Estamos casi de vuelta al Holocausto, casi literalmente. Quiero decir, la tasa de mortalidad se está acercando a la tasa durante el Holocausto. Aún no está allí porque había varios miles al día durante el Holocausto. Y ahora estamos en los varios cientos. Así que But we're in the several hundreds. So, See, I'm not into these quantitative comparisons, but it's. No me interesan las comparaciones cuantitativas, pero la situación es lo suficientemente mala como está.
No necesitas mirar atrás en la historia del antisemitismo eliminacionista para ver que con lo que estamos lidiando ahora es monstruoso y difícil de discutir. Preguntaste por qué, en un país como Alemania, esto no es un tema de conversación diario. Para darte una idea, en Alemania, si te acusan de ser anti-Israel, lo cual a menudo se confunde con antisemitismo, corres el riesgo de ser etiquetado como antisemita solo por describir la situación en Gaza. Para un joven periodista que quiere ser contratado o promovido, o para un científico social o funcionario gubernamental, lo que dices se nota y se recuerda. Si fueras percibido como anti-Israel en un momento en que eso se equiparaba con antisemitismo, podría afectar tu carrera. Como resultado, la gente es muy cautelosa con lo que dice. Para ilustrar el clima aquí, solo unos días después de que comenzara la guerra de Gaza, Jürgen Habermas, el filósofo conocido por abogar por la libertad de expresión sin impedimentos como la herramienta más importante para encontrar consenso en una democracia, se pronunció. Free speech as the most important tool of finding consensus in a democracy. Herrschaftsfreie Kommunikation. Sabes, Herrschaftsfreie Kommunikation, junto con otras 3 personas, hizo un llamado público declarando que ciertamente se puede discutir si las medidas que está tomando Israel se están acercando a un umbral donde ya no son apropiadas. Sin embargo, aquellos que utilizan la guerra como una oportunidad para expresar actitudes antisemitas que han enterrado y ocultado durante mucho tiempo dentro de sí mismos, no deberían tener permitido hacerlo. Ese es el problema en cuestión. Ahora, te podrías preguntar, ¿quién puede determinar si una declaración que condena una atrocidad como una monstruosidad absoluta, que debe detenerse inmediatamente, está impulsada por una actitud antisemita oculta o no? Recientemente, el antisemitismo ha sido definido como una actitud o un sentimiento. ¿Recuerda la definición de la conmemoración del Holocausto? Puedes negar tener ese sentimiento, pero luego los expertos pueden diagnosticar que tu expresión de disgusto por lo que está sucediendo está realmente impulsada por una actitud antisemita oculta desde hace tiempo. ¿Qué puedes hacer en tal caso? ¿Puedes simplemente decir, no soy antisemita? Eso parece ridículo. Por lo tanto, existe esta profunda sospecha incrustada en el discurso público alemán de que quien habla sobre lo que ve no lo hace por el disgusto por el asesinato en masa. Entiendo que este es un es opera que. You understand that this is sort of the cloud in which we're moving here. Yeah, it's so sad because in 150 En 150 años, israelíes, alemanes y estadounidenses podrían ir a Gaza para rezar por la tierra que fue injustamente arrebatada, y lamentaríamos por la tierra. Pero para ese entonces, todo habría terminado, ¿verdad? Incluso en un par de meses, podría estar todo terminado. Absolutamente. La política actualmente es el arte de controlar la narrativa durante las actuales 6 semanas en una democracia. Estamos atrapados en ese ciclo de control y parece que no salimos librados de él. and we are in that and we don't get out of it and It's all visible to the eye. Es todo visible a simple vista. Así que creo que ahora contamos 25,000 personas muertas en Gaza, 8,000 de ellas niños. El número de soldados israelíes que han muerto es de unos 200 en comparación con los 25,000. El número de prisioneros de guerra, quiero decir, Israel aparentemente no está tomando prisioneros. No hemos visto un campo de prisioneros de guerra donde hayan llevado a esos terroristas que han capturado en Gaza. Están muertos. Ellos mismos dicen que han matado a 8,700 terroristas. Sin embargo, vemos ningún prisionero de guerra. Yeah, but we don't see any prisoners of war. I mean it's in the ICJ case the defense En el caso de la CIJA, la defensa del lado israelí es que están cometiendo crímenes de guerra, pero no genocidio. Esa es la magnitud de su defensa. Admiten crímenes de guerra, pero no genocidio. Como necesitamos concluir pronto, me gustaría escuchar sus opiniones sobre una publicación en redes sociales que encontré y que resonó conmigo. Sugirió que el mayor logro de los racistas europeos fue asegurarse de que todos los judíos fueran a Medio Oriente a matar árabes. to make sure that all the Jews go to the Middle East and kill Arabs there. Yeah, Sí,
Las personas judías que conozco están unánimemente impactadas por la cantidad de violencia dirigida hacia estas personas indefensas que no tienen aviones, no tienen nada. Sin embargo, se utilizan F-16 contra ellos. Las Fuerzas de Defensa de Israel, como se llaman a sí mismas, anunciaron orgullosamente que en los primeros días del conflicto apuntaron hasta 100.000 sitios en Gaza. Ahora, considerando que Gaza tiene aproximadamente el tamaño de Múnich, es difícil comprender cómo se pudieron identificar tantos objetivos. La explicación dada fue que utilizaron inteligencia artificial. Normalmente, identificar un objetivo para misiles, la Fuerza Aérea y aviones equipados con máquinas de asesinato selectivo toma 2 o 3 días. Afirmaron que sin la inteligencia artificial, que básicamente implica drones dirigiendo los aviones a posibles objetivos, no habrían podido localizar todos estos sitios. Esta información está disponible. Puedes encontrarla si buscas con suficiente cuidado. Y las personas judías que conozco, quizás sea solo mi generación o aquí estos de izquierda, están todos absolutamente conmigo. Hubo un caso en Alemania en el que una manifestante judía fue arrestada mientras protestaba sola. Quiero decir, hemos vuelto al punto en el que los judíos son arrestados por protestar contra las matanzas masivas de otras personas. Sí, o artistas o científicos a los que se les ha retirado la invitación. Los individuos judíos invitados a Alemania para dar una conferencia o algo por el estilo fueron desinvitados porque no habían apoyado suficientemente al Estado de Israel. Última pregunta, muy breve. ¿Tiene alguna esperanza de que alguien fuera del ámbito occidental, ya sea Rusia o los BRICS, pueda ayudar a tener con esto sin una guerra regional? No sé. Si volvemos al impacto de la presencia latente del arsenal nuclear israelí, creo que todos están tratando a Netanyahu como si fuera un huevo crudo. No saben lo que podría hacer si intentan imponerle algo. Hace 2 días, el representante de política exterior de la Unión Europea, el embajador español, olvidé el nombre, dijo algo como: una solución de 2 estados tendrá que ser impuesta a Israel porque los israelíes no están dispuestos a aceptarla. Esa declaración fue retirada inmediatamente. Aclararon, no vamos a imponer nada a Netanyahu. Esto sugiere que Temel puede reaccionar y recurrir a medidas extremas. Contra Ot, no solo los palestinos, sino todos a su alrededor. Sí, ciertamente. Estas no son perspectivas muy alentadoras, pero me gustaría agradecerle mucho, profesor Straight, por sus percepciones. Gracias.